Sí, amigos de Dumas Informa, tenemos a la profesora Maribel Gordón. Ella es ya una precandidata a la postulación independiente para la presidencia de la República. Esto ha levantado muchos ánimos a favor y en contra, ¿no? Sobre esto. Pero bueno, hay varios temas para analizar en el día de hoy, pero profesora, háblenos de la candidatura, el porqué de esto. Bueno, nosotros hemos sido claras en el planteamiento que nos conduce a postularnos en el día de ayer, que como verán fue el último día y lo hacemos producto de las propuestas que nos hacen un conjunto de organizaciones, de compañeros y de amigos en el sentido que me señalan que se inició un trabajo, que ese trabajo estaba dirigido a evidenciar a la faz pública dónde están los problemas o las causas de los problemas que viven la mayoría de los panameños y las panameñas. Señalaban que era necesario que el debate se llevara a todos los niveles, en donde con claridad estuvieran estableciendo quiénes son los responsables. Y al parecer eso ha molestado a un grupo, a los que nosotros llamamos los 115 ultramillonarios de este país, que han desatado una campaña de terror a la población, una campaña de intimidación, en donde están señalando que no van a reconocer lo que se dé en la mesa única, pero además señalando algo que es ilegal en este país y es acaparamiento de ciertos productos, lo cual constituye una irresponsabilidad. ¿Qué hemos hecho nosotros para despertar esta ira? Solo poner el dedo en la llaga. ¿Dónde están las responsabilidades? Y hemos dicho que las responsabilidades están en esa estructura de lo que constituye la cadena de comercialización y de distribución. Profesora, 115 acaparadores, 115 familias, es lo que ustedes mencionan. Personas, Ah, pero ¿sí? ¿cómo así? Explíquenos. 115 personas que de una u otra manera están vinculados entre ellos. Por eso Panamá se conoce como el país de los primos, donde todos estos sectores están vinculados, han constituido una institucionalidad que nosotros hemos denunciado como una estructura oligopólica que la Constitución prohíbe en este país y que los defensores del llamado libre mercado deberían estar coincidiendo con nosotros en función de lo que hemos planteado, es que es necesario establecer una nueva relación donde se acabe con los especuladores, con esta cadena de comercialización oligopólica y de distribución oligopólica que encarece los precios a la mayoría de los panameños y los panameños, y esto es un denominador común cuando hablamos de alimentos, cuando hablamos de combustible, cuando hablamos de medicamentos y cuando hablamos de energía eléctrica. Pusimos en evidencia quiénes son los defensores del mercado en otras latitudes y me voy a referir porque ellos han hecho una campaña de anticomunismo. Yo no sé si los Estados Unidos es comunista, porque precisamente en Estados Unidos, en la Unión Europea, se regulan los márgenes de ganancia o se ponen tasas impositivas a la ganancia. Profesora, estas personas son funcionarios del gobierno o viven del gobierno o negocian con los gobiernos. ¿Quiénes son? Bueno, yo creo que son los financiadores de la campaña y en su lógica, quien financia campaña es el que manda. Y eso es lo que quieren y han estado señalándolo con claridad. Si no se les considera y se les está considerando porque ¿quién está del otro lado de la mesa? El gobierno. ¿Y a quién ha respondido no solo este gobierno, los gobiernos? A los empresarios. El gobierno ha reconocido que solo se ha sentado con los empresarios. En medio de la pandemia, en plena crisis, le tocó al pueblo humilde y trabajador cargar con la crisis, con el costo de la crisis. Hay varias publicaciones de los medios de comunicación social que evidencian con quién se ha sentado. Para que el gobierno se sentara con los diversos sectores sociales,
¿Qué es lo que ha tenido que antecederlo? Acciones de huelga, de marchas, de denuncia por parte de un movimiento social que solo clama ser parte de la toma de decisiones de la política económica. Aquí han hecho una campaña y algo que realmente evidencia el carácter de formación del empresariado y del gobierno, una relación en donde confunden sistema económico con modelo económico, y eso evidencia la clase de sector empresarial que tenemos en otro país, como Costa Rica, aquí al lado. Los defensores del mercado, los que tienen intereses en el mercado doméstico, es decir, nacional, estarían de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo. Sí, profesora, Los comunismo, productores micro, pequeños y medianos están en esta misma sintonía porque saben que son los que también han tenido que cargar con un modelo que excluye. profesora, modelo, comunismo o socialismo, son las palabras que están de moda en los últimos días aquí en Panamá. Y es más, dicen y lo comparan con sistemas que ellos manifiestan fracasados, Cuba, Venezuela. Bueno, yo creo que hay una relación que definir. Una cosa es modelo, y en este país, que es un país capitalista, y en el mundo que es capitalista, han existido varios modelos, y es lo que ellos no entienden, varios modelos de política económica. Aquí hemos tenido modelos liberales que se clasifican entre una política muy clásica de principios del sistema, modelos neoclásicos, que fueron los que generaron la Gran Depresión del 2029, de los años 30. Hemos tenido modelos keynesianos y hoy estamos en el modelo neoliberal, todos bajo la lógica del sistema capitalista. El empresariado parece ignorar esta relación. El socialismo y el comunismo no son modelos de política económica. Eso Porque, para información del empresariado, que parece estar en una estructura de ignorancia exprofesa o verdadera. Entonces, yo creo que basta de confundir a la población, de hacer toda esta campaña anticomunista, y pareciera ser que si usted exige dos elementos, ¿y cuáles son esos elementos? Acceso a comida saludable y con precios justos, acceso a agua potable, empleo digno y salario justo, salud y educación pública como derecho, ambiente sano, derecho a la seguridad social, derecho a la energía, derecho a la recreación, a la felicidad. Usted es comunista, ese es el mensaje que está dando la población. Si usted dice que se respeten los derechos de unas capas medias, de un sector profesional que luego de haberse formado exige una condición de vida saludable, armoniosa, de vida digna, y que está siendo fuertemente pauperizada su condición de vida, que es un sector junto con los trabajadores que carga los impuestos de este país. Los empresarios evaden. Y eso es lo que profesora, demuestran las cifras. sí, usted como profesora de economía, ¿qué modelo usted se inclina? Nosotros, fíjense, ahí hay una coincidencia, y lo que hemos planteado es un modelo de economía para la vida digna, y coincidimos mucho con lo que ha estado planteando la Iglesia Católica, que ha hablado de un modelo económico, social, humano, que coloque la vida por encima de cualquier otro referente. Eso molesta al empresariado. Es lo que hemos planteado. Si usted toma la propuesta que ha llevado Maribel Gordón en diversos momentos, junto con las organizaciones que nos han acompañado, es una política económica sustentada en la vida digna para la población. Y esto tiene que ver con el derecho a seguridad y soberanía alimentaria, el derecho a la seguridad social, el derecho al empleo y al salario digno, tiene que ver con un ambiente sano, tiene que ver con el derecho a la felicidad que yo he defendido y seguiré defendiendo, que nos los han quitado, tiene que ver con una responsabilidad a sectores que se encuentran completamente pauperizados, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales, juventud, mujeres, niñez, y hemos planteado que
hay que defender una política económica productiva. Y hemos Sí. hablado ahí del agro, de la industria y, y de la agroindustria como pilares del desarrollo nacional. Pero hay una clase empresarial retrógrada que cuando se plantea un modelo de desarrollo nacional y social saltan y nos Profesora, dicen, quieren el comunismo. Yo he dicho, hemos planteado en la mesa única que se regulen los márgenes de ganancia de la cadena de comercialización y distribución. Una medida que ¿dónde se aplica? Estados Unidos y la Unión Europea. Y por eso yo profesora, preguntaba si eran comunistas esos dos países. profesora, dice que usted en la mesa estuvo fue buscando protagonismo, hablando bonito y después se postuló para la presidencia. Eso es lo que estaba viendo en las redes sociales. Bueno, eso lo dice los sectores oligopólicos. Y obviamente toda la estructura publicitaria que tiene en redes son los que controlan los medios de comunicación social tradicional y establecen una matriz. Maribel Gordón no apareció hoy. Maribel Gordón, de manera organizada, está en la lucha social desde, desde 1980, desde muy joven. Yo aparecí en la vida social organizada, defendiendo los intereses, el derecho humano, los derechos sociales, el derecho a la vida digna. 1980. Desde ese momento estamos en la palestra. Lo hemos hecho en distintos momentos. Estuvimos con el seguro, estuvimos en el tema del Canal de Panamá, lo hemos hecho frente a la política tributaria. Hoy me correspondió en esa mesa de diálogo establecer mi participación técnica. Les molesta que hayamos evidenciado, pero fíjense, Maribel Gordón llega a postularse por dos razones que les hicimos explícitas en el día de ayer. La primera razón, este es un país donde se han puesto unas reglas para la participación electoral de partidos distintos a la partidocracia, donde se obstaculiza la participación, donde hay un tribunal electoral que en medio de esta pandemia, de estas condiciones diferenciadas al momento anterior, no ha tenido la capacidad, la eficacia de poder gestar un proceso de inscripción de lo que se llama virtual, porque hay plataformas, hay mecanismos que están siendo ineficaces. Entonces eso al Frente Amplio por la Democracia le ha obstaculizado y se hace solo para el Frente Amplio por la Democracia. Y lo coloco en el siguiente sentido. Las normativas dicen que cuando se hacen transformaciones legales, normativas, se tiene que prevalecer el derecho social, en este caso el derecho a la participación, pero a nosotros se nos aplican, a pesar de que habíamos iniciado un proceso, reglas nuevas en medio de un proceso que ya había iniciado. Eso no es legal. Y dijimos que participábamos en segundo lugar por lo que nos ha pedido la población panameña, sobre todo por lo que se está dando, en donde aquí se sataniza a los sectores populares, se le margina, se le excluye, se le discrimina. Yo estuve en Penonomé, hice una intervención técnica producto de un escenario donde el gobierno atacaba fuertemente a la población y yo me tuve que parar a decir, cuando hablamos de política económica, ¿de qué estamos hablando? Eso por primera vez en la historia de este país, en función de que estaba siendo televisada, la población supo qué es lo que pasa, cómo se toman las decisiones. Y entonces diversos sectores, y tengo que señalarlo, de la población panameña, de organizaciones sociales, de compañeros y amigos, y tengo que señalarlo además, un deber histórico con el movimiento de mujeres que me piden y me solicitan que participe, y que participe bajo la figura de lo que se cerró ayer, las candidaturas por libre postulación. Profesora, Allí dice, estoy. sí, dicen que también se postuló porque el FAT no ha logrado llegar a la cifra, que eso fue una estrategia.
Bueno, el 2019, las últimas elecciones, nosotros alcanzamos la cifra. Tenemos una denuncia ante la Fiscalía Electoral con más de 200 puntos demostrados en el 19, estamos en el 22 y no hemos recibido respuesta. Hemos presentado un documento amplio donde señalamos todas las inconsistencias que se dieron en el proceso, muchas de ellas refrendadas por lo mismo que denunció, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que fue uno de los observadores oficiales del torneo anterior. Aquí no se quiere democracia. Aquí no se quiere escuchar otras opiniones, otras propuestas, porque aquí se insiste en favorecer a los 115 ultramillonarios. Y eso lo tenemos que decir con claridad. El FAT llegó. Voy a recordarle a la población que en medio del torneo anterior, uno de los candidatos de la partidocracia denunció fraude. Después se retrocedió, Exacto. pero habló de fraude. Y eso tenemos que recordarlo. Entonces yo los insto a que revisen toda la literatura. El FAT está inscribiéndose. En medio del proceso sigue en un proceso de inscripción sin clientelismo político. Y eso molesta al poder económico, porque aquí quieren que existan financiadores que luego piden rédito, es decir, intereses, ganancias, que significa que todas las medidas de política económica van dirigidas a favorecerlo. Nosotros somos una institucionalidad distinta, aquellos que plantean esta relación. Yo estoy diciendo, cuando hablamos de educación en la mesa única, planteamos el caso de Finlandia. Cuando hablamos de establecer márgenes de ganancia, hablamos de Estados Unidos y la Unión Europea. Y por eso yo le pregunto a este sector empresarial, ¿cuál es su lógica de funcionamiento? Dicen que creen en el libre mercado, pero favorecen el oligopolio. Y eso está afectando a productores y Nada a más quieren hacer billetes y consumidores. billetes y billetes. Y billetes y más billetes. Profa, Exacto, finalmente, ganancias extraordinarias. ¿Cómo me puede explicar que la tasa de ganancia de la cadena oligopólica en la alimentación está entre 300 y 400 en algunos sectores, que la de medicamentos esté por encima del 600%? es una ¿Quién locura. paga eso? Los consumidores. Así mismo es. En el Así caso de mismo los es. alimentos, el micro, pequeño y mediano productor y los consumidores, Así que es. son los que Profa, cargan. sí, El empresariado no aporta nada. profa, finalmente, muy interesante esta entrevista. Finalmente, ya hubo una mujer presidenta de Panamá. Usted comienza, como quien dice, no sé si es un sueño, si es una aventura, no sé cómo lo define usted, pero ¿qué experiencia o si el panameño está preparado para otra mujer? Otra mujer totalmente distinta. Yo creo que eso debe quedar muy, muy claro. Yo vengo y represento los intereses de la nación panameña, de la sociedad panameña. Yo no represento los intereses de los 115 ultramillonarios y ahí hay una distancia enorme. Soy una persona que en materia de lo que es la participación en diversos temas, siempre he levantado propuestas, planes, programas, y además represento a un movimiento social de diversas índoles, profesionales, productores, obreros, campesinos, indígenas, juventud, mujeres, afrodescendientes, que tenemos una visión del país que queremos, y el país que queremos es ese que sueña con la vida digna, agua potable, alimentación, seguridad social, educación, vivienda. Tenemos derecho. La iglesia lo ha dicho en su propuesta. Y eso es lo que estamos planteando, una economía para la vida digna. Esa es mi propuesta, estoy preparada para defenderla y he dicho que mi participación tiene que ver con llevar el debate, que esperamos que sea en igualdad de condiciones, al terreno que haya que llevarlo. Si es en el terreno político electoral, allí estaremos defendiendo los intereses de más de 3 millones de habitantes de este país. Maribel Gordón,
precandidata independiente para la presidencia de la República, conversando con nosotros aquí en Duma y Forma. Muchas gracias, profesora. Muy amable. A la orden, gracias.